Historia 1. Mi nombre es Lucas, tengo 32 años, y aún hoy, el simple crujido de un globo retorcido me transporta de vuelta a una fiesta de cumpleaños que desearía poder olvidar. Era apenas un niño, rodeado de risas y juegos infantiles, cuando él apareció, pintado con sonrisas falsas y ojos que parecían seguirme a cada paso. Un payaso, contratado para alegrar la tarde, se convirtió en el artífice de mi eterno desasosiego. La fiesta transcurría como cualquier otra, entre dulces y cánticos, hasta que el espectáculo comenzó. Desde el primer momento, algo en sus trucos no me pareció normal. Sus manos, ágiles y engañosas, no solo jugaban con pañuelos o flores de plástico. Sus bromas, cargadas de una energía sombría, parecían retorcer la realidad misma. Cuando hizo desaparecer a un niño debajo de una sábana, asegurando con una carcajada que era parte del acto, todos aplaudieron. Todos excepto yo, que no podía apartar la mirada de la sábana vacía en el suelo, preguntándome cómo podía ser posible. El momento que selló mi destino ocurrió justo al final, cuando el payaso me eligió para su último truco. Frente a todos, me guió hacia una pequeña caja decorada, prometiendo un viaje mágico. Al entrar, la oscuridad me envolvió y el sonido de su voz cambió, de jocoso a siniestro, susurrándome secretos que ningún niño debería escuchar, amenazas disfrazadas de bromas. Al salir, todo parecía normal para los demás, pero yo había cambiado. Ese día perdí mi inocencia y gané una sombra que me sigue hasta ahora, un miedo profundo y visceral a los payasos, tejido en el núcleo mismo de mi ser. Después de esa fatídica fiesta, pasé años evitando cualquier cosa que me recordara a aquel payaso. Pero como el destino disfruta de la ironía, me encontré años más tarde frente a una situación que me obligaba a enfrentar mi miedo más profundo. Mi hija, Emma, había sido invitada a una fiesta de cumpleaños con temática de circo. Ella estaba emocionada, pero la sola idea me llenaba de pánico. Sin embargo, por ella, estaba dispuesto a intentarlo. Al llegar, el ambiente estaba cargado de alegría infantil y decoración colorida. Intenté mantenerme calmado, centrado en la felicidad de Emma, hasta que lo inevitable sucedió. Un payaso hizo su entrada, riendo y saludando a los niños. Sentí cómo cada fibra de mi ser se tensaba, cómo mi corazón latía con fuerza contra mi pecho. Me mantuve a distancia, observando, esperando que los recuerdos no se desbordaran. Pero luego empezaron a suceder cosas extrañas. Juguetes de payasos aparecían inexplicablemente en nuestra casa y más de una vez creí ver una silueta siniestra observándome desde la oscuridad. La gota que colmó el vaso fue una noche, al contestar una llamada, solo para escuchar una risa distorsionada al otro lado de la línea, un eco perturbador de aquel pasado que tanto deseaba olvidar. Estos sucesos reavivaron mi terror, pero también encendieron una determinación feroz. Por Emma, necesitaba desenterrar la verdad detrás de mi trauma y enfrentarme a lo que había evitado durante tanto tiempo. Era hora de buscar respuestas, de entender qué había detrás de aquel payaso que había marcado mi infancia con un miedo indescriptible. Y así, con un temor que me consumía, pero decidido a proteger a mi hija, empecé a investigar, sin saber que estaba a punto de abrir la puerta a verdades que quizás hubiera preferido dejar enterradas. Mi búsqueda me llevó por caminos oscuros, a través de archivos polvorientos y relatos olvidados. Cada pista destapaba más de la siniestra historia que rodeaba al payaso de aquella fiesta de cumpleaños, y cuanto más descubría,
más me convencía de que algo malévolo había estado en juego. Historias de desapariciones de niños en eventos donde él había actuado. Rumores de rituales extraños y un trágico final donde el payaso fue encontrado muerto en circunstancias misteriosas, pero su cuerpo desapareció antes de la autopsia. Era como si su espíritu se negara a dejar este mundo, persistiendo en un limbo tortuoso entre la vida y la muerte, alimentándose del miedo que generaba. Armado con este conocimiento, decidí enfrentarme a este terror. Una noche, bajo la luna llena, volví al lugar donde se celebró aquella fiesta, ahora abandonado y en ruinas, pero aún resonando con los ecos de risas y gritos distantes. En mi mano, llevaba un antiguo amuleto que, según mis investigaciones, podía protegerme de su influencia. Al entrar, la atmósfera se cargó de una energía palpable y las sombras parecían moverse con vida propia. Entonces, lo vi, o más bien, sentí su presencia, el payaso, o lo que quedaba de él, una figura distorsionada entre la realidad y el más allá, esperándome con una sonrisa grotesca. La confrontación fue más que física, fue una batalla por mi alma. Voces susurraban tentaciones y terrores, promesas de descanso a cambio de rendición. Pero pensé en Emma, en el amor que me había dado la fuerza para llegar tan lejos, y en la necesidad de protegerla. Con un grito de desafío, lancé el amuleto hacia la figura, desatando un estallido de luz que llenó la habitación. Cuando la luz se desvaneció, él había desaparecido. El aire se sintió más ligero, como si una opresión antigua hubiera sido finalmente levantada. Salí del edificio sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Había enfrentado mi terror, pero a un coste que aún no podía comprender. Desde entonces, las noches han sido más tranquilas y aunque el miedo nunca se ha ido del todo, ya no me controla. Sin embargo, en los momentos más silenciosos, a veces me pregunto si realmente terminó, o si simplemente he pasado a ser parte de una historia más grande, un ciclo de miedo que continúa. Si te ha atrapado esta historia y deseas sumergirte en más relatos donde el terror se entrelaza con lo inexplicable, suscríbete a nuestro canal. Cada semana desentrañamos los misterios más oscuros, esos que yacen en los confines de nuestras pesadillas, esperando a ser revelados. No te pierdas el próximo viaje al corazón del miedo. Historia 2. Mi nombre es Adrián. Tengo 25 años y siempre he sentido una atracción irrefrenable hacia lo desconocido, lo abandonado, los lugares que el tiempo parece haber olvidado. Fue esta sed de aventura la que me llevó al umbral de un circo abandonado, un sitio envuelto en sombras tanto literales como figurativas, ubicado en un claro olvidado a las afueras de mi ciudad. Caminar entre sus ruinas, con la hierba alta susurrando a cada paso y el viento jugando con los restos desgarrados de lo que una vez fueron carpas coloridas, era como adentrarse en un mundo aparte. Pero nada me preparó para el momento en que encontré la carpa de los payasos. A diferencia del resto del circo, esta se mantenía extrañamente preservada, como si una barrera invisible la protegiera del paso del tiempo. En su interior, el aire estaba impregnado de un olor a polvo y maquillaje viejo. Trajes de payaso colgaban ordenadamente, sus colores brillantes y sus sonrisas cosidas desafiando la penumbra. En una esquina, bajo una lámpara que milagrosamente aún funcionaba, descubrí un diario cubierto de polvo. Las páginas, amarillentas por el tiempo, contenían la vida y secretos de uno de los payasos. Narraciones que bordeaban lo imposible, trucos que parecían más brujería que ilusión. Fue entonces
cuando el silencio se rompió. Risas y pasos sordos llenaron el espacio, y, escondido tras un viejo baúl, observé figuras vestidas de payasos danzando en un ritual fantasmal. Una voz, rasposa y profunda, cortó la distancia como un cuchillo. Nunca se deja el circo atrás. Ahora eres parte de nosotros. En ese instante supe que había cruzado un umbral del cual no podría regresar jamás. Desde esa noche en el circo abandonado, mi vida no ha vuelto a ser la misma. Me despierto, si es que puedo llamarlo despertar, de pesadillas donde me veo perseguido por sombras con rostros pintados, sus risas desquiciadas resonando en un vacío sin fin. Cada espejo se ha convertido en un portal de ansiedad. Me esquivo, temiendo el reflejo de una figura que no sea la mía, sino la de uno de esos payasos malditos. Mi obsesión con desentrañar el misterio del circo y su extraño habitante me ha llevado por un camino solitario de investigación. He recorrido bibliotecas polvorientas y consultado con historiadores locales, descubriendo que el circo fue en su tiempo el orgullo de la región, hasta que una serie de desapariciones de niños empañó su reputación y precipitó su cierre. El payaso cuyo diario encontré era una figura enigmática, amado por muchos y temido por otros, desapareciendo sin dejar rastro la misma noche que el circo cerró sus puertas por última vez. Los encuentros perturbadores han escalado. Al principio eran apenas siluetas fugaces en mi periferia visual, pero ahora los encuentro esperándome. Globos de colores aparecen en mi habitación, colocados junto a mi cama mientras duermo, y narices de payaso rojas y brillantes se materializan en mis bolsillos. Pero lo más aterrador no son estos encuentros, sino la voz que me susurra al oído en los momentos más inesperados, prometiéndome revelaciones y destinos entrelazados con el circo que no puedo comenzar a entender. He intentado compartir mis experiencias, buscando tanto confirmación como consuelo, pero las palabras se desvanecen bajo miradas de incredulidad. Me encuentro así, atrapado en una telaraña de misterio y obsesión, sabiendo que la única forma de liberarme es regresar al lugar donde todo comenzó. Preparo mi regreso al circo abandonado, hacia una confrontación inevitable, impulsado por la necesidad de respuestas y la esperanza, tenue como la luz de una vela en la oscuridad, de encontrar alguna forma de liberación. La noche en que decidí regresar al circo abandonado estaba teñida de una oscuridad casi tangible, como si el cielo mismo presagiara el desenlace de mi odisea. La luna, velada por nubes errantes, ofrecía una luz mortecina que apenas lograba perforar la opacidad que se cernía sobre el mundo. Cada paso hacia la carpa principal, corazón palpitante del misterio que me había consumido, resonaba con un eco de determinación y temor. Al cruzar el umbral de la carpa de los payasos, me encontré en un espacio que desafiaba la lógica y la realidad. Luces parpadeantes y una música distorsionada llenaban el aire, creando un ambiente que era a la vez festivo y siniestro. Figuras de payasos, más sombras que sustancia, se movían en una danza caótica que parecía celebrar mi retorno. Bienvenido de nuevo, Adrián. Susurraban sus voces un coro discordante que conocía mi nombre. Frente a mí, el espíritu del payaso cuyo diario había leído se materializó. No era ya una simple sombra, sino una presencia imponente, cargada de una energía que parecía alterar el espacio a su alrededor. «Has vuelto para unirte a nosotros», declaró, su voz una mezcla de promesa y amenaza. «Pero una parte de ti ya ha estado aquí, desde aquel primer día.
La revelación me golpeó con la fuerza de una tormenta. Comprendí entonces que mi fascinación por lo abandonado, mi compulsión por descubrir y explorar, no habían sido más que el eco de una conexión forjada aquella noche. Pero también supe, con una claridad que cortaba como el cristal, que mi verdadera fuerza residía en mi humanidad, en mi capacidad para resistir y elegir mi destino. Enfrenté al espíritu, armado solo con mi voluntad y las verdades que había desenterrado. No soy tuyo, afirmé, mi voz firme a pesar del miedo, y romperé este ciclo. En un acto de desesperado coraje, desafié la maldición, utilizando el diario, símbolo de mi tormento y llave de mi salvación, en un ritual de liberación que había descubierto en mis investigaciones. A medida que las palabras del encantamiento llenaban el aire, una luz comenzó a emanar de mí, enfrentando la oscuridad que me rodeaba. Los payasos, uno a uno, se disolvieron en destellos de luz, liberados de la prisión etérea que los había retenido. Y con un último grito de desafío, el espíritu del payaso se disipó, dejando tras de sí un silencio profundo, roto solo por mi propia respiración. Al salir del circo, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos de esperanza. Sabía que el mundo al que regresaba había cambiado, o quizás había cambiado yo dentro de él. La oscuridad aún acecharía en los rincones de mi mente, pero ya no como una sombra aterradora, sino como un recuerdo de la noche en que enfrenté mis miedos y prevalecí. Y aunque el misterio del circo abandonado y sus payasos quedó atrás, cerrado con la llave de coraje y determinación, la historia permanece, un testimonio del poder del espíritu humano para enfrentar la oscuridad y encontrar la luz. Una historia de miedo, sí, pero también de triunfo, un drama tejido en los hilos del misterio y la resolución, esperando ser contado una y otra vez. ¿Has enfrentado alguna vez un miedo que parecía imposible de superar? ¿O descubierto un lugar que te ha marcado para siempre? Comparte tu historia en los comentarios y descubre que no estás solo en tu viaje hacia la valentía. Si te ha cautivado esta travesía al corazón del misterio y el coraje, suscríbete a nuestro canal para más relatos que desafían la oscuridad. Juntos, podemos enfrentar nuestros miedos y encontrar la luz en las sombras.